La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador de El País. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, Javier, Pera? Muy bien, buenos días a todos. Por supuesto, también escritores y autores de enormes bestsellers que todo el mundo conoce. Uno de los dos, no voy a decir cuál, va a estar firmando en la Feria del Libro dentro de un rato, ¿verdad, Pera? Verdad, pero yo pensaba que no lo diga, que ahora vendrán miles de personas y no podré ir a comer. El mismo juego. Todo el mundo que vaya a comprar un libro y diga que te ha escuchado bien a vivir, ¿sí? Tienes que regalarle otro libro o algo así, ¿no? Ah, mira, qué simpático. O le haces una dedicatoria especial. Vale, o le invito a que venga. O un selfie, o un... O sea, lo de vale, puedo pensarlo. Lo de para María Isabel con afecto no cuela ya. Exacto. O sea, tienes que pensar algo mejor. O alguna foto de No. Oye, hay un teléfono, lo voy a dar ahora. A las 12, caseta 78. A las 12, exacto. O sea, no se puede ir hasta que no acaba este programa. Por si luego tenemos un huequito, aunque tenemos mucho material del que hablar, por si alguien quiere llamar y hablar con vosotros o preguntaros alguna cosa, 638-855-349, es un número de WhatsApp, si quieren pueden dejar una pregunta o una nota de voz, 638-855-349. Diferencia entre esperanza de vida y vida máxima, Javier. Has escrito toda una página sobre esto. Sí, no sé si llega a una página, pero sí. Son dos conceptos muy distintos. Por ejemplo, la esperanza media de vida se duplicó en el siglo XX, desde los 40-45 hasta los 80-90, ¿no? Pero eso se debe a la lucha contra las enfermedades infecciosas. Las principales razones son los antibióticos, las vacunas y el mero saneamiento de las aguas, ¿no? Pero luego la vida máxima de nuestra especie, por todo lo que sabemos, son 122 años. Se define simplemente como cuánto ha vivido la persona que más ha vivido. Y esta persona se llamaba Jeanne Calment, era una francesa de Arles, ¿no? Donde Van Gogh pintó algunos de sus cuadros más famosos, como el de la habitación, su habitación allí. Tal. Y esta mujer conoció a Van Gogh, murió en los años 80, creo recordar. Y para cuando ella murió, sus hijos llevaban muertos 20 años o 30. Su marido ni se acordaba de él. La vida máxima de la especie humana está definido por ella, porque los demás récords sobre los que se ha informado no son fiables. Y en este caso sí tenemos. Entonces la vida máxima no se mueve. O sea, seguramente era la misma en el Paleolítico que ahora. Y habría alguna persona que a lo mejor podía vivir 126 años, aunque claro, la población humana era muy escasa en aquella época. Pero es una constante biológica para cada especie. Por ejemplo, entre los mamíferos, la musaraña vive 1,9 años. No 2 años, 1,9 años.
y la ballena de Groenlandia vive 211 años, como máximo. O sea, no, su esperanza media de vida será la que sea según sus entornos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí en alguna posición intermedia. Entonces, los científicos de Athos, algunos de ellos, ¿no? Hemos tenido en este programa algún candidato a ser de Athos que además trabaja exactamente en esto de lo que vamos a hablar, que es la epigenética. Han encontrado una correlación muy precisa entre el patrón epigenético de un individuo, de una especie, y la edad máxima que alcanza esa especie, ¿no? Epigenética suena como un poco místico, no tiene nada especial. Significa enzima de los genes y consiste precisamente en algunos grupos químicos como el metilo, CH3, un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, es el grupo químico más simple de la química orgánica, ¿no? O algunas proteínas como las histonas que se pegan encima de los genes y los activan o los desactivan sin tocar su secuencia. A, G, T, T, C, eso es la secuencia de un gen, eso no se cambia. Cuando eso cambia hablamos de mutaciones. Si no se cambia, pero inactivas un gen añadiéndole grupos metilo, hablamos de epigenética. Y este patrón de metilación exacto correlaciona perfectamente con la vida máxima de las especies. Yo leí también tu artículo, es súper interesante porque es verdad que siempre hablamos de que el envejecimiento se puede modular, pero claro, sí, si tú tienes una vida más sana, haces más ejercicio y quizás algunas enfermedades aparecen más tarde y vives más años, pero es como, por lo que dices, como si hubiera algún proceso biológico independiente de esto que sí que marca una vida máxima. Sí, es un programa genético, ¿no? O sea, el envejecimiento en biología no es una mera consecuencia del paso del tiempo, como, no sé, el envejecimiento de un trozo de hierro, ¿no? Pues si lo dejas ahí en la calle se va oxidando con el paso del tiempo. Porque entonces, ¿por qué una musaraña vive 1,9 años y una ballena vive 211 si las dos están hechos exactamente de los mismos materiales? ADN, ARN, proteínas, azúcares, grasas. La vida máxima es un programa genético. O sea, estamos programados para morirnos a los 122 años como muchísimo, ¿no? Lo que podemos mejorar es nuestra esperanza media de vida y como individuos también tener una vida saludable. Pero y mediante la modificación genética podríamos subir ese listón de la vida máxima. Bueno, es posible. Claro. Sí. Si descubrimos cuál es el programa genético o estos patrones de metilación, estos patrones epigenéticos de metilación, podremos manipularlos y vivir más de los 122 años que la naturaleza nos ha marcado como límite máximo. Esto es lo que se está estudiando en Altos Labs, que es ese laboratorio con financiación de multimillonarios que tiene investigando a los mayores expertos en envejecimiento y va publicando algunos resultados interesantes. También han publicado recientemente que las mujeres tienen una vida máxima. No una esperanza de vida, que ya lo sabemos, sino una vida máxima. Máxima, sí. Al menos a juzgar por los patrones de metilación, puesto que pueden correlacionar estos patrones de metilación con la vida máxima, pues han visto que las mujeres están programadas para vivir más años que los hombres. Bueno, la única que ha llegado a los 122 años es una mujer. Qué casualidad. No conocemos a ningún hombre que haya llegado a 122 años, de hecho. Otro resultado inesperado de esos científicos es que la restricción calórica, comer un 30% menos de lo que comemos habitualmente, no frena el envejecimiento celular, como se pensaba. Al menos por Estás encantado con esta información. Por este criterio. A ver si les pasa lo mismo a los oyentes. Por este criterio de metilación, la restricción calórica no afecta a la vida máxima. Lo cual es sorprendente porque la restricción, o sea, comer muy poco, teniendo mucho cuidado de no incurrir en deficiencias nutricionales, alarga la vida máxima en los gusanos y en las moscas y en otros organismos de ese tipo. De manera que la profesión esperaba que pudiera aumentar la vida máxima, también la restricción calórica. Pero al menos por este criterio epigenético no parece ser el caso. Aumentará la vida media o tu esperanza de vida como individuo.
esto está muy claro para muchísimas especies, aunque está por demostrarse a prueba de agua en la nuestra. Pero la vida máxima, por lo que sabemos hasta ahora, no parece que la podamos tocar. Está ahí. Tú estuviste esta semana en un congreso de longevidad, ¿no? Sí, interesantísimo en Zaragoza, no tanto desde la perspectiva biológica, más social, y bueno, porque al final hay algo obvio, que es que la gente envejece más y con mayor calidad de vida, y siempre que hablamos de esto lo hablamos desde una perspectiva de problema, ¿no? De qué haremos con toda esta masa de mayores, y la gente que está investigando dice, no es necesariamente un problema, puede ser una oportunidad. De hecho, se está empezando a distinguir lo que es la tercera edad de la cuarta edad, ¿vale? O sea, siempre hablamos de la tercera edad como los mayores, y es súper heterogéneo, la gente envejece de manera muy diferente. Entonces sí que hay una cuarta edad, que sería cuando aparece la dependencia o aparece la enfermedad más dura. Pero esa tercera edad previa a la cuarta edad, que es personas de 65, 70 hasta 80, que están con calidad de vida alta y experiencia laboral, ganas de hacer cosas, poder adquisitivo alto, pues depende cómo organizas un poco la sociedad o les sacas provecho, que es todo el concepto de Silver Economy, pues puede ir, la verdad es que muy bien. Y luego se habló también del concepto de Age Tech, de tecnología aplicada al envejecimiento, desde sensores en casa o sensores en camas para medir diferentes patrones, inteligencia artificial para no solo monitorear, sino incluso asistir a las personas mayores, y bueno, es curioso porque yo aparecía pensando cómo solucionar los problemas y se veía como un optimismo. De hecho, hay varios datos que indican que esa edad, si llegas bien, es más feliz que las anteriores, porque etiquetas algunos problemas de la mediana edad y sí, interesante. Oye, en la subsección, digamos, de noticias curiosas que tienen que ver con la vida social habitual, hay dos que quiero plantearos. Una es esto de la gira de Taylor Swift, que pasó por Madrid hace poco y por Lisboa y por París. Se ha detectado que ha provocado picos de actividad sísmica a 6 kilómetros del estadio donde estaba teniendo lugar el concierto. Claro, había, yo qué sé, 70.000 asistentes, todos saltando, muchos de ellos. Sí, en Edimburgo. Bueno, creo que lo hacen aposta, porque ya un concierto anterior, que no me acuerdo ahora, de un famoso cantante británico, no tan famoso como para que yo recuerde su nombre, ya habían establecido un récord de haber movido el suelo 10 micras, y estos estaban intentando superar eso con 10 nanómetros, perdón, no nanómetros, es decir, milésimas de milímetro. Hombre, tampoco es tanto, ¿no? No. A esto se le llama sísmico. Bueno, lo han detectado con unos sismógrafos que son enormemente precisos. Pero creo que, no sé, es cuando tocan ahí en ese estadio, en ese recinto de Edimburgo, ya saben que hay un sismógrafo a 6 kilómetros, y entonces se ponen todos a dar saltos a la misma vez. Bueno, lo que hace falta es que no haya una falla ahí y que de repente provoque algo peor, ¿no? Queda, por cierto, un mes más o menos para los Juegos Olímpicos de París. No sé si en su momento igual encontramos algún ángulo científico. Hay uno que se nos puede venir a la cabeza, ¿no? La gente hace apuestas, calculan cuántas medallas se va a llevar a su país, qué tipo de cosas se podría preguntar un científico sobre los Juegos Olímpicos. Probabilidades matemáticas también, ¿no? Sí, bueno, a mí se me ocurre más de fisiología de los deportistas, tipo de fibras musculares, o porque son estos superhombres o supermujeres, ¿no? A mí esta parte fisiológica y luego... Porque unos países ganan más medallas que otros proporcionalmente a la población, habría que pensarlo, ¿no? ¿Podrían los neandertales ganarnos unos Juegos Olímpicos? Por ejemplo, esta es una gran pregunta. ¿Tú te imaginas? ¿Y en qué pruebas? Porque a lo mejor levantando pesas, sí. O a ping-pong. Ping-pong no sé. ¿Eran rápidos los neandertales? Pues... Cristina de Juana es historiadora y arqueóloga, experta en prehistoria, investiga y da clase en la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Yo he visto que al ping-pong serían buenos, y al tenis también, ¿no? Sí, serían buenos. ¿Pero por
que el ping-pong. Pues tienen muchas ventajas aparentemente, ¿no? A nivel de anatomía, ¿no? Más ventajas respecto a nosotros, digamos. Respecto a nosotros, sí, siempre respecto a nosotros. Sabéis que esta pregunta es totalmente especulativa, ¿no? Era para invitaros a estudiar la anatomía del neandertal. que es lo que tú dominas. Claro. Entonces, atendiendo a la pregunta del ping-pong, pues bueno, tiene mucha más capacidad visual que nosotros. Sabemos ahora mismo que la corteza visual la tenían más desarrollada que los sapiens y sabemos que tenían más potencia muscular que nosotros también. Eso lo sabemos gracias a las inserciones tendinosas que dejan una huella en el hueso y nos permite calcular la sección muscular. Entonces eran más potentes, veían mejor y en los movimientos explosivos, los movimientos ¿no? que requieren de una habilidad instantánea, también eran más potentes que nosotros. O sea, yo me imagino entonces en casi todos los deportes, ¿no? En el tenis hay mucho movimiento explosivo. En casi todos, efectivamente. Pero si ese antebrazo corto al tenis... Un poco tiranosaurios rex ese antebrazo, ¿no? Sí, tenían una forma anatómica que a nosotros nos chocaría a priori, ¿no? De hecho, un investigador, Frank Mayer, cuando le presentaron el esqueleto de Neandertal más completo, que es el que aparece en el Valle de Neander, lo primero que dijo es que era un cosaco ruso que había sufrido raquitismo, ¿no? O sea, de verdad, qué insultón. Sí, no se le ocurrió pensar que podía ser... diría, oiga, no me defienda usted, soy un animal. Orgullo de Neandertal. Sí, no se le ocurrió pensar a priori que podía ser otra especie, ¿no? Y un pariente lejano en nuestro árbol filogenético, ¿no? Pero es cierto que ese cúbito y radio, ¿no? El antebrazo o la tibia y el peroné, que tienen más cortos que los sapiens, les da ventaja biomecánica, ¿no? Y cuando hablamos de ventaja biomecánica nos referimos a que los movimientos que van a realizar siempre van a ser más exactos, más precisos que los que podemos realizar los sapiens. Claro, tú has publicado, Cristina, un artículo en The Conversation que te hacías esa pregunta, ¿no? Imagínate cómo sería un duelo olímpico entre neandertales y nosotros. Entonces, en 100 metros lisos, por ejemplo, ¿quién correría más rápido? Pues es difícil, ¿no? Porque habría que ver en qué condiciones estamos los sapiens, ¿no? Que eso no me daba tiempo a abordarlo en el artículo. ¿Por pero qué? A ver. Porque los sapiens, y ahora nosotros nos imaginamos a un corredor olímpico de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Y si los veis son totalmente fibrosos, o sea, tienen un control sobre la alimentación tremenda, ¿no? Un sapiens, un neandertal va a ser más o menos competitivo en la medida que pese más o menos. Y esto tiene que ver con la exigencia de su ambiente, de su paleoambiente. Es decir, en épocas de escasez va a tender a tomar unas cantidades de calorías mucho más superiores a las que le corresponden y por lo tanto va a pesar más y por lo tanto no nos ganaría en carrera. Va sobrepeso. Bueno, está claro que un neandertal gordito no nos... Exacto. pero en igualdad de condiciones... Un neandertal en Exacto. forma. Entonces, lo ponemos en igualdad de condiciones, ¿no? En una época de bonanza en la que puede cuidar la dieta y la línea. Sabemos, por ejemplo, que a nivel cinegético, a nivel de caza, los neandertales cazaban en persecución. Eso es tremendo. O sea, tenían un entrenamiento de fondo que nos Se superaría. habían disparado detrás de un jabalí. O un guepardo. Eso es, un rinoceronte de estepa. Ahora mismo un mamut. Me estoy imaginando un neandertal con su fisio, con su agente publicitario al lado. Eso es. ¿no? Bien preparado. Eso ¿no? es, Ese neandertal nos ganaba en cualquier cosa. Ese nos ganaba en todo. Sí, pero si resucitáramos a un neandertal, lo más probable es que se pusiera a beber cerveza. Lo pervertiríamos. Pero ¿hay alguna disciplina deportiva donde los sapiens serían mejores? Yo creo que así, bueno, lo habéis visto en el artículo, ¿no? He hecho ahí un pequeño halago a los sapiens, ¿no? Para no dejarnos tan mal, ¿no? Ya que tu editor era sapiens. Efectivamente. Cuando escribas para The Neanderthal News. Entonces ahí lo tendré hecho todo. Y sería, bueno, pues en esos deportes en los que hay que saltar. O sea, las disciplinas en las que hay que saltar perderían, porque a igualdad de condiciones, ¿no? Que era la premisa que poníamos, su propia masa muscular ya les es un impedimento en cuanto al peso. O sea, por mucho que les redujéramos la dieta y les quitáramos masa grasa, muscularmente eran muy superiores. Muy superiores. ¿Y altura? ¿En deportes donde la altura es fundamental? Podrían tenerla, lo que pasa que luego, por ejemplo, tienen otro tipo de ventajas, o a lo mejor no tan tangibles, ¿no? Estoy pensando en baloncesto, ¿no?
que es el espíritu competitivo, yo creo que lo tenían más desarrollado que nosotros. Entonces ahí, aunque fueran más bajitos, a lo mejor ¿no? la cohesión de grupo ¿En serio? nos superaba. O sea, sí. encima tenían Sí, una mucho. mentalidad deportiva potente. Sí. Oye, ¿y por qué ganamos nosotros hace tenemos nada que hacer. 40.000 años? Eso te iba a decir, porque en el fondo han perdido. Sí. En el fondo han perdido. Bueno, yo me he permitido una licencia en el artículo, ¿no? Y bueno, ya he dejado ahí un poco la puerta abierta a que no habían desaparecido del todo, ¿no? Los llevamos todos, cada uno de nosotros. Dentro de nuestro genoma, efectivamente. Eso es. Aún conservamos parte de su genética, pero es cierto que desaparecieron, que las teorías sobre su extinción son múltiples y variadas, que todavía hay muchos elementos de estudio que cada vez más avanzados que tienen más que ver con la genética, ¿no? Y bueno, y algunas teorías que tienen que ver con los propios comportamientos, ¿no? Hay una profesora de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, Pat Seaman, que propuso hace unos pocos años una teoría que aborda la extinción del neandertal en relación a la domesticación del lobo, ¿no? A la domesticación del perro, porque les suponía una ventaja competitiva a los sapiens tener otra especie de sus mismos nichos biológicos a favor de ellos. O sea, ¿no? que los que ganaron no fuimos nosotros, fueron los lobos. Los lobos en equipo con los sapiens, ¿no? Esto es lo que propone esta profesora. Yo creo que aquí en Europa a lo mejor esa teoría es menos popular, ¿no? Y se tiende más a explicarlo a través del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que pues los aísla y les dificulta la obtención de grandes masas de alimento, de grandes masas de carne, al desaparecer la gran fauna fría, ¿no? Pero bueno, que quedan muchas puertas abiertas. Hay más preguntas que respuestas. En el registro fósil sí que se van arrinconando a medida que llegan los sapiens. Es decir, tú ves cómo con el tiempo pasan de estar en los mejores sitios a estar en los peores, porque llega el sapiens y dice, esto es para mí, hasta acabar y los expulsa. O sea que sí que hay momento de encuentro, y hay encuentro incluso íntimo, por eso llevamos ADN también neandertal. Falta ver en qué condiciones se daba este encuentro íntimo también, pero que sí que hay un desplazamiento, es decir, que llega el sapiens y se impone. Sí, bueno, ahí hay que hacer dos matices, ¿no? Uno, no tanto que la arrinconan, sino que ellos empiezan a desplazarse obligatoriamente para métodos de subsistencia, y esto es como cuando vamos por la calle y vemos un bar con mucha gente. ¿Qué pensamos? ¿Que el bar es muy bueno y vamos a tener muchos recursos a buen precio tal? ¿O huimos, ¿no? Ellos tenderían a juntarse con otros grupos, ¿no? Porque es una de las máximas de la supervivencia en cualquier época, pero en la prehistoria con más motivo, es la cooperación entre los grupos, el cuidado de unos a otros y, por supuesto, el trabajo en equipo, ¿no? Y cuando hablamos de los encuentros íntimos, que tendemos a pensar siempre en una situación agresiva, ¿de acuerdo? Arzuaga hace una reflexión sobre lo que sería el rostro de los sapiens para los neandertales, y hay que decir que los neandertales nos veían guapos. ¿De acuerdo? Sí. Eso dice Arzuaga, ¿no? Nos veían guapos. Hay que recordar que en el libro... en la serie de libros con Juanjo Millás, Arzuaga es el Sapiens y Juanjo es el Neandertal. No me sorprende que Juan Luis te dijera eso, ¿no? Sí, él lo explica en un libro, un libro que a mí me ha apasionado siempre, que es El collar del Neandertal, que cumple ahora 25 años, ¿no? Lo publicó en 1999 y ahí lo explicaba muy bien, ¿no? Como nuestra cara mucho más pequeña respecto al cráneo, ¿no? Es más acorde si nos ponemos en situación como la de un bebé, ¿no? La cabeza es muy grande y la cara es más pequeñita, es más retraída, no tan prominente como en los simios. Les parecíamos monos, entonces. Les parecíamos guapillos. Parecemos más jóvenes, que un neandertal de nuestra edad. Más delicados, quizá, ¿no? Había una delicadez. Pero oye, ahora si volvemos a la premisa de quién ganaría, que es muy graciosa porque es una premisa muy infantil, pero también se puede aprender mucho con ella. En deportes de equipo, ¿quién se asociaba mejor? ¿Quién trabajaba mejor en grupo? Pues nosotros trabajamos bien por defecto, ¿no? Y ahí está que hemos sobrevivido a ellos, pero pienso, y lo pienso en serio, ¿no? Más allá de las bromas que estamos gastando, que ellos tenían que tener mucha capacidad de aceptación de lo diferente. ¿Ah, sí? Sí, porque
porque eso les favorecía, siendo minoría, el poderse relacionar con grupos que al final eran ajenos, ¿no? Y eso tiene que ir en tu interior. O sea, si nosotros ya nos planteamos salir al extranjero, las personas que les gusta mucho viajar son personas que aceptan lo diferente, personas que no les importa cooperar, personas que van a cuidar del otro, ¿no? Cuando viajas con compañeros, y creo firmemente que esas cualidades las tenían, ¿no? Y que tenemos que verlos desde un punto de vista mucho más humano que el que la historiografía a veces les ha dado. Recuerdo alguna hipótesis sobre extinción que decía que eran como más confiados, como que éramos buenos y que nosotros éramos más malos. Eso y que quizás ganamos un poco por ser más... Sí, más competitivos. Eso me lo creo. Sí, más competitivos, pero en el mal sentido, ¿no? Pues somos más fuertes y vamos a imponer nuestras normas. Pero ellos tenían que aceptarlos. Un 3% tenemos, ¿no? Entre un 2 y un 4, unos más y otros menos. Y unos los tenemos más expresado y otros menos expresado. ¿Y tú que te dedicas a esto, detectas, mira, el 3% neandertal de San Pedro lo estoy viendo ahora mismo? Hay algunos aspectos, yo me río mucho, ¿no? Cuando me explicas a alumnos que son más jóvenes, ¿no? O en visitas guiadas a veces, cuando hacía en el Arqueológico Nacional, le decía, bueno, ahora que empieza el verano, y vamos todos a la playa, vamos a buscar neandertales, ¿no? Y hay algunos aspectos que sí, por ejemplo, la gente que tiene estos hoyuelos en la cadera, en la espalda, muy por encima de la línea del bikini, eso es una expresión neandertal. ¿En serio? Sí, porque tenían una cadera más ancha. De la columna vertebral. Eso es. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿No? Esos hoyuelitos, eso es una expresión Yo neandertal. tengo, porque dato es buenísimo. pero no tengo cadera ancha. Pero es una reminiscencia de... Es que no te hemos dicho nada, pero... Es una reminiscencia, ¿no? Que nos ha quedado. La gente que tiene el arco supraciliar, el arco sobre las cejas, ¿no? En los neandertales. Muy pronunciado. Exacto, lo tiene muy pronunciado. Como una visera casi, ¿no? Exacto, y no tiene separación entre los dos arcos, ¿no? Los sapiens lo tenemos separado, pero los neandertales lo tienen junto. Y sí que es verdad que hay gente que, si nos fijamos, parece como lo que tienen más pronunciado, ¿no? Los que tienen menos frente, por ejemplo, la frente huidiza es más característica de los neandertales que los sapiens, y la barbilla. ¿Vale? ¿Cómo la barbilla? Los sapiens tenemos barbilla, los neandertales no la tendrían. Ya. Sería prácticamente inexistente, ¿no? Ahí os he dejado unos tips visibles. Sí, total, sí, muy bueno. Muy bueno. En la playa no vamos Es que es muy gracioso decir, no me voy a la playa a buscar neandertales. Pero y luego había cosas de sistema inmunológico interesantísimas también, ¿no? Porque al final los africanos no tienen, o tienen poquísimos genes neandertales, los europeos más, y se decía que la reacción, por ejemplo, a COVID... esos estudios que han tenido mucho impacto porque se ha llevado más allá, y luego algunas enfermedades, ¿no? En algunos de los yacimientos de Neandertal que tenían más individuos, aparecen individuos que tenían artrosis o artritis, o sea, problemas en las articulaciones. Sus articulaciones tenían una superficie más grande o mayor en proporción a nosotros, y sabemos que tenían este tipo de enfermedades más acusadas también. Claro, estás aprendiendo cosas cada día, ¿no? A través del ADN. Todos los días, o sea, todos los días. Ahora mismo, bueno, lo sabéis vosotros perfectamente, los medios de comunicación, Internet, el impacto de las investigaciones cada vez es más inmediato en el público, ¿no? más común, y para los que nos dedicamos a estas cosas a veces resulta complicado porque la información está muy atomizada, en el sentido de que se lanzan como píldoras en muchos medios, en muchas fuentes. Las publicaciones científicas ahora mismo tardan más en llegar a nosotros, a lo mejor que un programa de radio o un post en Internet, en cualquier red social, y entonces eso te exige estar al día constantemente. Bueno, ves, no ha sido tan grave. Era tu primer programa de radio, me decías antes. Ay, sí, así en directo con vosotros viendo, es que os tengo mucha admiración. Pero no sé por qué. Cristina de Juana, que es historiadora y arqueóloga, experta en prehistoria, profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, y nos ha dado la mala noticia de que si compitiéramos contra los neandertales en los próximos Juegos Olímpicos, ganaríamos solamente el salto de altura, creo que es, ¿no? Y poco más. Poco más. Qué pena. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un buen día. Don't you cry when your world starts spinning. I know it's hard when the bad guy's winning, and you can win them all. Sometimes you gotta fall. Curioso pensar cómo la mente de los científicos en la vida diaria
es capaz de pensar en cosas que nadie piensa. O sea, yo seguro que a vosotros os pasa igual. Cuando vais por la calle y alguien nos da una tarjeta o alguien dice, ven, compro oro. Que yo siempre me pregunto, ¿tengo yo aspecto de vender oro? ¿No? Porque, o vosotros también, ¿no? Y seguramente a nuestro invitado, si alguien le dice compro oro, no piensa en comprar, en vender, piensa en el oro como metal, ¿no? ¿Qué sabéis del oro vosotros? ¿Sabéis algo de oro? Yo soy químico, debería saber bastante, sí. pero diría que sé lo que sabe cualquiera. En microscopía electrónica se ha usado el oro bastante porque como es muy denso a los electrones, se ve en la foto, ¿no? Puedes ver un átomo de oro en una foto. Muy maleable, muy inerte. Pues, el metal de los dioses, claro. Alejandro Navarro, que además de ser bioquímico, especializado en ciencia y tecnología en la antigüedad, tiene formación de economista también, ¿no? Sí. Ya, entonces, claro, mezclas química y economía, te sale oro. No hay, claro, que no hay otra. La fórmula es infalible. ¿Qué es para ti el oro? Bueno, para mí... Como bioquímico, luego me respondes como economista. Para mí es el metal más, por excelencia, el más fascinante, ¿no? de todos los metales. La verdad que yo, como dices, me gusta mucho la historia de la ciencia, ¿no? Y de la economía, y siendo químico y economista, el oro es es la panacea para quien como estudiar. Tú. No, tienes el perfil, claro, para ser especialista en oro. Me ha llamado mucho la atención saber que producir oro, algo que sería posible, sí. En teoría, en la práctica costaría trillones. Sí, no merece mucho la pena, la verdad. ¿Cómo sería? ¿Cómo haríamos para fabricar oro? Bueno, los alquimistas sabéis que lo intentaron durante mucho tiempo, sí, por métodos químicos que no se puede. Incluido el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton. Exactamente. De hecho, Isaac Newton se sabe que la literatura que produjo sobre alquimia es mayor, supera a la que produjo sobre física, ¿no? Sobre ciencia seria. Pero intelectualmente es interesante la pregunta de cómo se puede fabricar químicamente. Eso que intentaron durante tanto tiempo, ahora sí que se podría hacer, aunque no fuera práctico, porque sería más caro que el propio oro que produces. Se puede hacer... o bien mediante reactores nucleares o con aceleradores de partículas. No se puede... compramos uno. ¿Esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bueno, eso... De entrada te digo que es caro, pero casi lo peor son los permisos. Conseguir permisos para montar un reactor nuclear es caro. Luego tienes que poner un poquito de mercurio o de platino. El platino también es caro, pero bueno, tú lo dejas ahí un ratito y al cabo de bastante, pues tienes una cantidad de oro ínfima que además es radiactivo. Entonces, bueno, a ver, tendrías que purificarlo porque hay una pequeñísima parte que no es radiactivo, pero el problema es que separar el oro radiactivo del que no lo es por métodos químicos no se puede, porque es exactamente igual. Entonces lo mejor es que esperes un tiempo que deje de ser radiactivo. Es mucho mejor ir al río con una criba de estas. El problema es que si dejas que deje de ser radiactivo, también deja de ser oro. O sea, es que es una faena. A ver, la única vez que se ha conseguido oro no radiactivo en cantidades apreciables en un laboratorio lo hizo Glenn Seaborg, el famoso cazador de elementos, utilizando un acelerador de partículas, el Bebalac, hace como 40 años, pero no utilizaba ni mercurio ni platino, utilizaba bismuto. Y lo que consiguió... claro, así cualquiera. Así cualquiera. Consiguió una transmutación en la que le salió el oro auténtico. Sabéis que hay decenas de isótopos de oro, pero solo hay uno que no sea radiactivo. Uno. El que llevamos aquí en el anillo. Entonces lo consiguió, pero claro, respondiendo a tu pregunta, en aquella época el gramo de oro costaba unos $20. El haber fabricado un gramo de oro con el método de Glenn Seaborg habría costado el equivalente a varias veces el Producto Interior Bruto del planeta, utilizando ese método. Wow, un gramo. No habría salido a cuenta. Con lo cual no sale a cuenta. ¿Desde cuándo se usa el oro como moneda de cambio? No se sabe, es desde tiempo inmemorial. Tenéis que pensar que el oro y el cobre fueron los primeros metales que la humanidad apreció como tales, ¿no? Porque se encontraban nativos en los lechos de los ríos, era posible encontrarlos, y se empezó a utilizar el oro más antiguo que conocemos. No es trabajado, quiero decir, no es ni de Egipto ni de Mesopotamia, es de una necrópolis que está en la costa del Mar Negro, en una ciudad que se llama Varna, que tiene 6.000 años. Es unas tumbas que se han encontrado del quinto milenio antes de Cristo, y ahí se han encontrado miles de objetos de oro
¿Que por qué la fascinación del oro? Mira, los han encontrado como si los hubieran hecho ayer, intactos. Wow. De lo estable que es. Porque el oro, ¿sabéis qué? O sea, no reacciona prácticamente con nadie, no se estropea. Tú sacas una moneda de oro de un enterramiento de hace 1500 años y parece que te la has comprado ayer en la tienda de la esquina. ¿Y qué ocurre? ¿Que en las proximidades del Mar Negro hay depósitos abundantes de oro? Lo que pensamos es que el oro se ha utilizado en todas partes desde hace muchísimo tiempo. O sea, no necesariamente allí en concreto tiene por qué haber habido más, ¿no? Se cree que, por ejemplo, la razón por la que las monedas se inventaron en la zona de Turquía, en el reino de los famosos leones de Lidia, estos que están hechos de electro, que es una aleación de oro y plata, esos se encontraron las primeras monedas, propiamente dichas, son del siglo, me parece que son del siglo VI antes de Cristo, y se cree que la razón de que se trabajase allí mucho el oro para intercambios era porque hay un río ahí que tiene mucho oro. Como dices tú, ahí tiene mucho depósito de oro, entonces, bueno, pues parecía razonable, ¿no? Se cree que la leyenda del rey Minos viene de ahí. Pero además de manera paralela, es que a mí cuando habláis de estas cosas de historia, a mí una cosa que me fascina siempre Midas, ¿no? es que no es un contagio cultural, no es que lo empieza... En una región se empieza a utilizar el oro y los otros lo van aprendiendo, sino que de manera paralela, en diferentes puntos del mundo, diferentes culturas, todas aprecian el oro, todos le ven algo especial y todas lo empiezan a utilizar, ¿no? Vosotros pensad que el oro ejerce una fascinación inmediata. Es decir, tú encuentras una pepita de oro y ese oro, en el lecho de un río, ese oro se puede trabajar fácilmente con él. Es dúctil, es maleable, no se estropea, parece un metal de los dioses, literalmente. Es decir, pasa el tiempo, los objetos de oro prácticamente no experimentan ningún tipo de deterioro. Pensad en la mentalidad de las personas de la antigüedad, que no tenían ningún tipo de conocimiento científico. Se encontraban con un material con el que se podían hacer montones de hermosas joyas, ¿no? Tampoco era muy habitual, no era un metal muy frecuente, era algo que había que esforzarse en encontrar y, por tanto, las clases dirigentes empezaron a asociarlo inmediatamente con el poder, con la autoridad, con el hecho de... Y la riqueza. La riqueza. Y ahora, si te pregunto como economista, hay un sitio en Washington, tú lo conocerás, Pera, es Dumbarton Oaks, que es donde se estableció el patrón oro en una cumbre en el siglo XX. ¿Por qué el patrón oro? ¿Y por qué no es el patrón platino o yo qué sé, otro metal? Bueno, a ver, partimos de la base de que el oro fue, igual que junto con el cobre, el primer metal, ¿no? Descubierto por la humanidad. Las clases dirigentes empezaron a utilizar el oro desde siempre, con lo cual, cuando se establecieron los primeros sistemas monetarios, el oro se convirtió en la base del sistema monetario. Era el metal más apreciado, era el metal más hermoso, era el metal que utilizaban los reyes, los emperadores. ¿Qué sucedió? Con el tiempo, el oro se convirtió prácticamente en la única cosa que cualquiera podía aceptar en un intercambio. Eso pasa hoy en día. O sea, olvídate del dólar y del euro. En el famoso escapada de Kabul, cuando hubo la invasión de los talibanes de hace unos años, las primeras personas, prácticamente las únicas que pudieron subirse al avión, eran las que llevaban oro para sobornar a los talibanes. Wow. Daba igual que llevaran euros, que llevaran dólares, que llevaran lo que fuera. Se subían los que llevaban oro. Y de hecho en las crisis económicas sigue habiendo este efecto de valor refugio. Correcto. Oro, ¿no? Que la gente empieza a comprar oro. Absolutamente. Los propios bancos centrales en las épocas de crisis compran oro a mansalva. Es como un valor refugio. Sí. A pesar de que el oro hace ya mucho tiempo que no es la base del sistema monetario, desde que Richard Nixon desconectó, por así decirlo, el dólar, ¿no? del patrón oro, porque el oro no puede sujetar, la cantidad de oro que hay, no puede sujetar la economía mundial, es brutal, ¿no? La masa de la economía, pero aún así sigue siendo un valor refugio. En cuanto hay problemas, la gente, pero ya os digo, los bancos centrales se refugian en el oro. Es lo que acepta todo el mundo y lo sigue aceptando todo el mundo. O sea, hay infinidad de ejemplos a lo largo de la historia. Lise Meitner, la famosa... la famosa física que no aparece en la película de Oppenheimer. Que no aparece en la película de Oppenheimer, pero que fue la que interpretó correctamente los resultados de la fisión nuclear de los alemanes, pudo escapar de Alemania por
que consiguió sobornar a unos guardias en la frontera de Holanda con oro. Con un anillo de... O sea, no con marcos alemanes ni con dólares, la dejaron pasar porque sobornó con oro. Pero, ¿y se va encontrando todavía oro por ahí? Porque de la manera que hablabas antes era como que en el pasado, no es que fuera fácil, pero lo encontrabas en los ríos. ¿Y qué pasa? ¿Que el de fácil acceso ya lo hemos conseguido todo, pero continúa habiendo minas de oro en algún sitio que puedan afectar al valor o no? No lo sé. A ver, se ha sacado mucho oro ya. Prácticamente todo el oro superficial, por ejemplo, en los lechos de los ríos y eso, o bien en minas de fácil acceso, ya se ha sacado. Cada vez cuesta más buscarlo, pero evidentemente queda todavía mucho oro. No sabemos exactamente cuánto, ¿no? Hay mucho. Bueno, si te vas al núcleo de la Tierra, puedes conseguir el oro suficiente como para meter una capa de 40 centímetros que rodea el planeta. Entonces perdería un poco de valor. Sí, igual hace un poco de calor ahí, ¿no? Pero igual ahí es complicado. Pero ¿y cómo se encontraría esa mina de oro oculta? ¿En qué zona hay que buscar? ¿Cómo se...? Las empresas que se dedican a esto, pues hacen prospecciones en las zonas donde tradicionalmente ha habido mucho oro. Antes había mucho en Sudáfrica, como sabéis, que fue el primer productor de oro durante muchísimo tiempo. Lo que pasa que ahí la mayoría de las minas están agotadas. Ahora se buscan muchas. Bueno, en Estados Unidos hay una muy grande, en el desierto, en la zona de Nevada, en Papúa Nueva Guinea hay, en más sitios, en China, en Rusia. O sea, hay reservas. Lo que pasa que hay que tener cuidado, porque de cuando en cuando sale a la palestra alguna noticia absolutamente falsa. O sea, los mayores fraudes de la época moderna tienen que ver con el oro. Porque la gente escucha la palabra oro y pierde el sentido. Se vuelve loca. Es decir, gente... La fiebre del oro, ¿no? Pero gente inteligente, gente que sensata, gente que tú piensas que se lo va a pensar 3 veces antes de creerse cualquier cosa, se cree cualquier cosa. Es decir, hace unos años hubo un fraude muy famoso de una empresa que se llamaba BreX. Si os metéis en internet veréis de todo. Esto eran unos desahogados que se inventaron que habían encontrado la mina de oro más grande del mundo en Papúa. Bueno, era falso, lisa y llanamente. ¿Y buscaban socios? Sí, lo único que hicieron para demostrar, por ejemplo, que habían encontrado oro, esto es verídico, fue coger anillos de oro de familiares, hacer virutas y enseñarlas a la prensa. Para que os hagáis una idea, el plan de pensiones de los funcionarios de Canadá invirtió todo el plan de pensiones no, por Dios. En la famosa mina de oro de Papúa, que no existía. Y esta imagen... Se quedaron sin pensiones. Bueno, hubo una crisis económica en Canadá. Hubo un problema durante, además con interpelaciones gubernamentales, un pitote que se armó. Que esta imagen clásica de los peregrinos que huyeron a Estados Unidos o a América entonces y cruzaban hacia el oeste buscando oro también y que básicamente tienes en la cabeza que ahí metías una criba en el río y te salía una pepita. Hubo un tiempo en el que era fácil. Al principio sí, eso en Sutter's Mill, me parece que se llamaba, que fue cuando en 1849 encontraron el primer oro en California, que San Francisco, que de ser un villorrio se convirtió en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos en cuestión de 2 meses o algo así. Efectivamente encontraron oro y los primeros buscadores que iban sí que ganaban dinero, sí que alguno hizo una buena fortuna. Bueno, es que ganar dinero, la imagen es esa, no he encontrado oro, ya está, mi vida está resuelta, ¿no? Sí, al principio sí, pero luego ya no, Pues se agota, ¿no? En el río, ¿por qué está en el río? Las pepitas esas bajan de alguna... Sí, es que están en minas, o sea, lo que pasa es que se caen de las vetas. El oro, como hemos comentado, una de las características que tiene es que se junta muy mal con nadie, es decir, por eso es un metal noble, ¿no? Y por eso también los reyes y los emperadores lo consideraban como elitista, ¿no? Era el metal elitista que no se mezclaba con nadie. Entonces, de cuando en cuando se rompen trozos de oro, salen por ahí, se caen por las montañas para abajo y acaban en los lechos de los ríos. Los romanos, aquí en España tenemos las médulas. Las médulas. Las conocéis, habéis estado. Bueno, eso es impresionante. Yo he estado, tiraron las montañas abajo con agua para sacar oro de allí. De hecho, el nombre de Ourense viene de oro. Así es. Ourense. Como economista, cuando tú ves ahora la proliferación de tiendas en las calles de comprar oro y vender oro, ¿qué te sugiere? Tener cuidado.
Tener mucho cuidado. El oro no es fácil de falsificar, entre otras cosas porque pesa mucho. O sea, a igualdad de tamaño pesa un montón, es un metal muy denso, ¿no? Tendrías que falsificarlo con algo que a lo mejor es más caro que el mismo, ¿no? Pero no te sugiere también un problema social, digamos, ¿no? Que hay mucha gente dispuesta a llegar al límite un poco de sus posibilidades y vender el único valor que tiene, ese anillo de oro, ¿no? El intercambio de oro ahora mismo planetario es brutal. Es decir, hay por todas partes. De África salen toneladas de oro todos los años de extraperlo que no aparecen en ningún sitio, que no controla ningún gobierno, en pequeñas explotaciones que hay en lugares como el Congo y tal, y bueno, pues es que está a la orden del día. La gente no es consciente de hasta qué punto nuestra vida gira alrededor del oro. Pero es curioso porque el valor se lo damos nosotros, no es que tenga un valor... No. O sea, a mí estabas hablando y me recordaba un poco el Bitcoin, en cierta manera, como una currency paralela, ¿no? O sea, a ver, el valor que tienen las cosas es el que tú le das. Evidentemente, ¿no? Pero con el oro hay un consenso, digamos, ¿no? Claro, o sea, la gente asume como que es cuando todo lo demás falla, el oro me salva la vida, el oro me soluciona, el oro... ¿no? Oye, una pregunta que nos llama Ana desde Madrid. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Alejandro, Hola. científicos y Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta que debe ser tontísima. No hay pregunta tonta. No te preocupes, que ya estoy yo contigo para empeorarla. Venga. Vale. ¿Se sigue produciendo oro o ya está todo producido? ¿Esto es como los óvulos de las mujeres? No. A ver, es lo que estábamos comentando antes. Se ha sacado mucho. Tampoco se sabe cuánto se ha sacado, porque de hecho hay la constancia de que hay mucho que está por ahí escondido y perdido, y por tanto no sabemos exactamente cuánto hay. Pero también se está sacando a diario. De hecho, la producción que hay ahora de oro anual es la mayor que ha habido nunca. Nunca ha habido tanta producción de oro como ahora. No sé si son 2.000 toneladas, pero es muchísimo, ¿no? Lo que pasa que es lo que digo, que cada vez cuesta más sacarlo. Gracias, Ana. Oye, y una pregunta, ¿llevamos oro nosotros? No fuera, dentro, digo. Sí, llevamos muy poquito. Sí. O sea, exprimiéndonos sacaríamos... En la sangre creo que llevamos muy poquito, a lo mejor... muy poquito, una cantidad muy pequeña. ¿Y ahora que dices esto? Esa moda de poner como polvo de oro a la comida, restaurantes elitistas, no sé si puede reciclar eso, ¿no? Bueno, hay un restaurante, una heladería, me parece, en Estados Unidos. Es completamente inerte, o sea, no... Sí, no. Bueno, hay quien dice, el bulo de que las laminitas de oro te cortaban por aquí en el estomaguito y entonces era más fácil absorber el alcohol, pero una chorrada. Es una chorrada. Pero sí, hay licores también que tienen pequeños trocitos de oro. Y eso es parte de las propiedades del oro como metal, el poder hacer cositas tan finitas, ¿no? O sea, es como gránulos. Sí. Es inerte completamente, el oro metálico es inerte. Llevamos, según supongo que Wikipedia, 0,2 miligramos de oro, o sea, en la sangre, en el hígado, en los riñones y en los músculos. Yo sé que sobre todo en la sangre. En la sangre llevamos una cantidad muy pequeña, pero apreciable. Pero no porque cumpla ninguna función, ¿no? No, ninguna. Que nos hemos comido en algún momento. ¿Que tú tienes algún lingote de oro? Tengo uno muy chiquitito que me regalaron una vez, así pequeñajo, pero hay que tener mucho cuidado con los lingotes. A mediados del siglo pasado saltó la alerta, los chinos, que lo de decir que a alguien le engañan como a un chino, mucho cuidado, porque es al revés. Los chinos tienen auténticas fábricas de oro falso. Cogen un metal que se llama wolframio, que tiene prácticamente la misma densidad que el oro, 19,32 gramos por centímetro cúbico, y lo revisten con una capa de oro de verdad. Entonces, ese lingote pasa prácticamente todos los controles. Pasa los controles químicos porque el revestimiento es de oro, y es muy difícil de detectar porque la densidad es la misma que la del oro, pero las 3/4 partes del lingote no son de oro. De verdad. ¿Vale? Eso puede uno fiar de ahora hay que hacerlo con ultrasonidos, con resonancias magnéticas, con no sé qué. O sea, si no lo pillas. Y hay un montón de laboratorios que no tienen eso. Alejandro Navarro, que es químico y es economista, también divulgador, autor de este libro La historia del oro, en la editorial Guadalmazán. Pues nada, Alejandro, que mil gracias, y si alguna vez tengo alguna duda o yo que sé, encuentro una pepita, pues conservo tu teléfono. Exacto. Por si acaso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pero Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Well,
Well, I'm coming home to you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.